Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a un nuevo espacio de Tribuna Tributaria y Aduanera. El día de hoy vamos a hablar sobre el régimen de gradualidad. ¿Qué es el régimen de gradualidad? El artículo 166 del Código Tributario regula la facultad sancionatoria de la Administración Tributaria y el citado artículo legal, en su segundo párrafo, establece que en virtud de la citada facultad discrecional, la Administración Tributaria también puede aplicar gradualmente las sanciones, en la forma y condiciones que ella establezca, mediante resolución de superintendencia o norma de rango similar. Entonces, en virtud del artículo 166 del TUO del Código Tributario, el legislador le ha facultado a la Administración Tributaria que dentro de su facultad discrecional pueda regular, pueda graduar las sanciones en función al criterio que la misma Administración Tributaria, a través de una resolución de su superintendencia, establezca. Es así que la Administración Tributaria, a través de la resolución de superintendencia 063-2007, aprueba el reglamento del régimen de gradualidad, que es aplicable para las multas tipificadas en el libro cuarto del Código Tributario. Pero el día de hoy vamos a hablar en especial de la multa tipificada en el artículo 108, numeral 1 del texto único ordenado del Código Tributario. La multa más conocida como declarar cifras y datos falsos. Entonces, el reglamento del régimen de gradualidad establece en su título tercero, Título tercero, gradualidad de las infracciones no vinculadas a la emisión y otorgamiento de comprobante de pago. ¿Qué quiere decir? Las multas diferentes a las tipificadas en el artículo 174. En ese sentido, la Administración Tributaria emite la resolución de la resolución de superintendencia 180-2012 SUNAT, que realiza una modificación al reglamento del régimen de gradualidad e introduce unas nuevas reglas. Dentro de esas reglas que introduce, en el artículo 12, establece cuáles son los criterios de gradualidad para la multa tipificada en el artículo 178, numeral 1 del Código Tributario. ¿Y cuáles son esos criterios de gradualidad? El pago total de la multa más los intereses moratorios determinados hasta la fecha de pago inclusive, la subsanación y el pago del tributo. El pago íntegro de la multa debe entenderse como el 50% del tributo omitido más los intereses moratorios determinados hasta la fecha de pago inclusive, aplicándose la gradualidad que corresponde del 95, 70 y dentro de 70 puede ser 95% si cumple los supuestos establecidos o 85% si somete su deuda al régimen de fraccionamiento tributario, 60% o 40%. La subsanación, ¿en qué consiste la subsanación? En la multa tipificada en el artículo 178, numeral 1 del Código Tributario, la subsanación consiste en: yo declaro 100.000 soles, pero posteriormente me doy cuenta que no debí declarar 100.000 soles, sino que debí declarar 300.000 soles de tributo resultante. Entonces, el tributo determinado en la declaración tributaria original, ¿cuánto es? 100.000 soles. Pero ¿cuánto debió determinarse? De acuerdo a los hechos y circunstancias que acaecieron en ese periodo tributario, 300.000. Puede ser en dos circunstancias: voluntariamente o inducido por la Administración Tributaria. Si es voluntariamente, hasta antes de que surte efecto cualquier acto de la Administración Tributaria vinculado al tributo por regularizar, tienes una rebaja del 95%. Entonces, ¿cuál sería el tributo omitido?
100 es lo que declaré y 300 es lo que debí declarar. 300 menos 100, 200.000 soles. Ese es el tributo omitido. A ese tributo omitido, ¿no? ¿Cuál es la cuál es la multa que se le aplica a ese tributo omitido? De 50%. 200.000, 50%, 100.000. A esos 100.000, si es que yo subsano voluntariamente, pago la multa y pago el tributo, voy a aplicarle una rebaja del 95%. El 95% de 10% de 100.000, ¿cuánto es? 10.000. 5%, 5.000. ¿No es cierto? El 5% es lo que yo voy a pagar, o sea, 5.000 soles, más los intereses moratorios determinados hasta la fecha del pago. ¿Y cuánto es el tributo que voy a pagar? El tributo omitido es 200.000 soles más los intereses moratorios hasta la fecha de pago inclusive. Y la subsanación es la presentación de la declaración jurada rectificatoria. Si yo cumplo esos tres supuestos, me estoy acogiendo válidamente al régimen de gradualidad y va a depender en qué momento lo hago. Si lo hago antes de que surta efecto cualquier acto de la administración tributaria, tengo una rebaja del 95%. Y vamos a leer lo que establece el artículo 13. Dice, la sanción de multa aplicable por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario se le aplicará el régimen de gradualidad siempre que el deudor tributario cumpla con el pago de la multa. Ya saben, tres requisitos: pago de la multa más los intereses moratorios determinados hasta la fecha de pago inclusive, subsanación, que en el caso del 178 numeral 1 es la presentación de la declaración jurada rectificatoria, donde determino el tributo omitido, y el pago del tributo. Pero a este criterio del pago del tributo hay que entender siempre y cuando exista un tributo por pagar. Pero si por aplicación de algún crédito tributario no se determina un tributo para pagar, no hay la obligación de pagar ese tributo. Así ya lo ha establecido el Tribunal Fiscal en una RTF de observancia obligatoria, la resolución del Tribunal Fiscal 222.1/2020. Y el criterio de observancia obligatoria es el siguiente. Aquí está. ¿Qué dice el Tribunal Fiscal? O qué ha establecido como criterios de observancia obligatoria. Dice, la cancelación del tributo a que se refiere el inciso B1 del literal B del numeral 1 del artículo 13A del reglamento de gradualidad, para efecto de la aplicación del referido régimen de gradualidad, únicamente es exigible cuando producto de la subsanación a través de la presentación de una declaración rectificatoria exista un tributo por regularizar. Si no existe tributo por regularizar, no es de aplicación ese criterio de gradualidad. Se aplicaría a los otros dos criterios, que es el pago íntegro de la multa más la subsanación. El criterio de pago del tributo se tiene que entender o se tiene que interpretar desde una perspectiva favorable al contribuyente. En ese sentido, yo no le puedo decir al contribuyente que si no existe tributo por pagar, pues no te acoges al 95% del régimen de gradualidad. No, eso sería inconstitucional, eso sería ilegal, y muy bien ha hecho el Tribunal Fiscal en interpretar ese criterio de gradualidad desde una perspectiva favorable para el contribuyente, aplicando el principio pro homine. Muy bien, entonces ese es el criterio que ha establecido el Tribunal Fiscal, y vamos a poner un especial énfasis en cuáles son las rebajas que establece la administración tributaria dependiendo del momento en que yo subsano y pago. ¿Ok? Será rebajada en un 95% si se cumple con subsanar la infracción. Ya sabemos cómo cumplo con subsanar la infracción, presentando la declaración jurada rectificatoria y estableciendo el tributo por pagar en la casilla respectiva, con anterioridad a cualquier notificación o requerimiento relativo al tributo o periodo a regularizar. O sea, con anterioridad a que la administración tributaria requiera la regularización del tributo del periodo por el cual se tiene que subsanar. ¿Okay? La rebaja del 70%.
será rebajada en un 70% si se cumple con subsanar la infracción a partir del día siguiente de la notificación del primer requerimiento emitido en el procedimiento de fiscalización. En ese sentido, se puede inferir que la rebaja del 70% está pensada para después de iniciado el procedimiento de fiscalización. ¿Cómo inicia el procedimiento de fiscalización? Con la notificación de la primera carta, de la carta y el primer requerimiento. En ese sentido, si me notifican el primer requerimiento y este surte efecto, ya no tengo la rebaja del 95%, tengo la rebaja del 70%. ¿Hasta qué momento? También lo dice la resolución de superintendencia. A partir del día siguiente de la notificación del primer requerimiento emitido en el procedimiento de fiscalización hasta la fecha en que venza el plazo otorgado según lo dispuesto en el artículo 75 del Código. Y el artículo 75 del Código establece un plazo no menor de 3 días hábiles. Una vez vencidos esos 3 días hábiles, pues, ¿qué pasa? Ya perdí la rebaja del 70% y puedo obtener el siguiente tramo de rebaja, que es 60%. No obstante, dentro del procedimiento de fiscalización, en este caso la Administración Tributaria, para incentivar la subsanación y el pago del impuesto, ha establecido dentro de ese tramo un beneficio adicional. ¿Qué me dice la Administración Tributaria? Me dice, si se cumple con la cancelación del tributo, en cuyo caso la rebaja será 95%. Si el auditor en el procedimiento de fiscalización determina que el tributo no debió ser 100.000, sino 300.000, si yo cumplo con pagar el tributo omitido, que sería 200.000 soles, más los intereses moratorios, tengo una rebaja de ¿cuánto? Del 95%. Se cumple con la cancelación del tributo, en cuyo caso la rebaja es del 95%. Y se entiende que ya aquí la administración ya ha determinado, ¿no? Porque si existe un tributo, ya la administración ha determinado. O también te ha inducido a que tú rectifiques. Entonces, si producto de esa inducción o esa determinación de la administración tributaria, el contribuyente paga el tributo omitido, pues tiene una rebaja del 95%. Pero si el contribuyente no tiene el dinero para pagar, pero quiere someterse al reparo realizado por la administración tributaria y solicita y se le aprueba el fraccionamiento, tiene una rebaja del 85%. Entonces, ¿cuáles son los tramos de rebaja? 95, si yo subsano voluntariamente, hasta antes de que surte efecto un requerimiento de la administración tributaria vinculado al tributo y periodo por regularizar. 70%, si me notificaron el primer requerimiento, surtió efecto y hasta antes del plazo establecido en el artículo 75, que es 3 días hábiles, o en su defecto hasta antes de que surte efecto la notificación de la orden de pago, resolución de multa o resolución de determinación. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente tramo de la rebaja? 60%. Ya no estoy en el supuesto del 95 ni el de 70%. Estoy en el siguiente tramo. Dice, será rebajada en un 60% si culminado el plazo otorgado por la SUNAT, que quiere decir 3 días hábiles, o en su defecto, el plazo mayor que establezca la administración, pero como mínimo debe ser 3 días hábiles, de no haberse otorgado dicho plazo, una vez que surte efecto la notificación de la orden de pago o resolución de determinación o resolución de multa. O sea, una vez que surte efecto la notificación de la orden de pago, resolución de multa o resolución de determinación, ya el contribuyente tiene como rebaja 60%. Si es que subsana, paga la multa y paga el tributo. Pero ¿hasta cuándo tiene plazo para pagar con rebaja del 60%? Hasta antes de que vence el plazo establecido en el artículo 117 del Código Tributario. ¿Qué quiere decir? Los 7 días hábiles después de notificada la REC. Una vez notificada la REC, el contribuyente tiene 7 días hábiles para pagar la deuda tributaria bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares o ejecutarse las ya iniciadas. En ese caso, la Administración Tributaria te establece como límite temporal para que te acojas a la rebaja del 60%
el plazo de 7 días. Hasta antes que vence ese plazo de 7 días. Una vez vencido el plazo de 7 días, ya no tienes la rebaja de 60% y tienes la posibilidad de acogerte al siguiente tramo de rebaja, que es 40%. ¿Y qué dice la Administración Tributaria en el reglamento del régimen de gradualidad? Dice, será rebajada la multa en un 40% si hubiera reclamado la orden de pago, la RD o la RM, y se cancela la deuda tributaria contenida en los referidos valores antes del vencimiento de los plazos establecidos en el primer párrafo del artículo 146. ¿Y cuál es ese vencimiento? Plazo para apelar, 15 días hábiles, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, a manera de resumen, ¿cuáles son los criterios contenidos en el artículo 12 del régimen de gradualidad? En el caso de la multa del 178, numeral 1, el pago total de la multa, no parcial, pago total de la multa, más los intereses moratorios hasta la fecha de pago inclusive. La subsanación, ¿y cómo subsano? Presentando la declaración jurada rectificatoria. Y el pago del tributo. Y el pago del tributo hay que entenderlo desde una perspectiva más favorable al contribuyente. ¿Qué quiere decir? Que solamente se va a aplicar ese criterio si producto de la rectificatoria el contribuyente determina un tributo por pagar. Si no hay tributo por pagar, no se aplica ese criterio y se aplica solo los dos anteriores, que es el pago de la multa más los intereses moratorios y la subsanación. ¿Y cuáles son los momentos en los que se aplica la gradualidad? 95% hasta antes que surte efecto cualquier requerimiento de la administración vinculado al tributo y al periodo por regularizar. Segundo momento, la rebaja es del 70%. Ya desde que me notifican el primer requerimiento en el proceso de fiscalización hasta antes que culmine el plazo establecido en el artículo 77 del Código Tributario. ¿Cuál es ese plazo? Perdón. El artículo 75 del Código Tributario. ¿Y cuál es ese plazo? 3 días hábiles. O en su defecto, antes que surta efecto la notificación de la orden de pago, resolución de multa o resolución de determinación. ¿Ok? Hasta antes que surta efecto la orden de pago, resolución de multa o resolución de determinación, yo tengo para pagar la multa con un 70% de rebaja. Adicionalmente, la Administración Tributaria, para incentivar el pago del tributo, ha establecido dentro de ese tramo de 70% un incentivo adicional. Si pagas el tributo, ya sea autodeterminado o determinado por la Administración Tributaria, tienes una rebaja de ¿cuánto? Del 95%. Hasta antes que surte efecto la notificación de la RD, de la orden de pago. O sea, si tú te autodeterminas, tienes que pagarlo inmediatamente. Porque si se genera una orden de pago y esta surte efecto, ya no tienes el 95%. Y en el caso de la RD tienes hasta el momento de la notificación. Pero una vez que surte efecto la notificación, pierde la rebaja del 95%. Si pagas el tributo. ¿Ok? Y adicionalmente hay otro beneficio adicional, 85%. Si es que la deuda determinada la someto a un fraccionamiento y este se aprueba. Tercer tramo, 60%. ¿Desde cuándo inicia? Desde que surte efecto la notificación de la RD, la RM y la orden de pago, o vence el plazo establecido en el artículo 75 del Código Tributario, 3 días hábiles, hasta antes de que vence el plazo establecido en el artículo 117 del Código Tributario, que es el plazo de 7 días hábiles. Una vez vencido el plazo de 7 días hábiles, ya no tengo la rebaja del 60% y solo me queda la rebaja del 40% si es que yo impugné la resolución de multa, la orden de pago, la RD, hasta el plazo contenido en el artículo 146 del Código Tributario para apelar la decisión administrativa
de la administración tributaria en relación al reclamo presentado por el contribuyente. ¿Cuánto es ese plazo? 15 días hábiles. 40. ¿Eso qué quiere decir? Que si un contribuyente reclama, no tiene la rebaja del 95, 70 ni 60, pero sí puede acogerse a la rebaja de 40 hasta antes que vence el plazo para impugnar la decisión administrativa de la administración tributaria en relación al reclamo presentado por el contribuyente. Para finalizar, ¿qué pasa si yo hago un pago parcial? Ese pago parcial va a ser tomado como un pago a cuenta de la multa, dependiendo del tramo en el que yo estoy regularizando. Si realicé un pago parcial queriéndome acoger al tramo del 95% de rebaja, sin embargo no pagué la totalidad del tributo, ya no me acojo al 95%, pero me puedo acoger al tramo del 60%, porque para yo acogerme al tramo del 70% necesariamente tiene que iniciarse un proceso de fiscalización. Si no estoy sometido a un procedimiento de fiscalización, solamente me quedaría el tramo de 60%. ¿Qué quiere decir? Desde que surte efecto la notificación de la RD, la RM o la resolución o la orden de pago, hasta antes del plazo de 7 días hábiles contenido en la red, yo tengo para pagar esa multa con una rebaja del 60%. ¿Y qué pasa con mi pago parcial? Pues va a ser tomado como un pago a cuenta. Lo que tendría que hacer es completar la parte de la multa que me falta con la rebaja del 60%, más los intereses moratorios hasta la fecha de pago inclusive. Y aquí les hago una recomendación. Siempre traten de poner un poquito más, por si acaso hayan determinado mal, hayan determinado incorrectamente, de tal manera que no sea tomado como un pago a cuenta, porque recuerden cuál es el criterio para acogerme válidamente a la gradualidad, contenido en el artículo 12, pago total de la multa. Si no pago totalmente la multa, pues no estoy acogido. Pero ¿qué pasa si me acogí al 95% pero hice un pago parcial? Ya, puedes pagar con una rebaja del 60%. Listo. Y ese pago que realizaste, tómalo como un pago a cuenta. Determina la parte que falta de la multa, más los intereses moratorios hasta la fecha de pago, subsana, paga el tributo y te acoges válidamente. Muy bien, estimados amigos, espero haber podido ayudar un poco en relación al régimen de gradualidad. Recuerden que es una facultad discrecional de la administración tributaria y sobre el particular también ya existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación de que la gradualidad no puede ser, por ejemplo, 30%, porque si la gradualidad es 30%, eso deduce que la multa de por sí es irrazonable y desproporcionada. Por lo tanto, el régimen de gradualidad podría devenir en inconstitucional. El Tribunal Constitucional hizo una exhortación a la administración tributaria, la misma que fue acogida, y se modificó el reglamento del régimen de gradualidad. Actualmente ya no existe un condicionamiento de que para que te acojas no tienes que reclamar, porque eso es inconstitucional. Eso iría en contra del derecho a la defensa del contribuyente. Y si es que yo reclamo y me ponen una mayor multa, eso sería una vulneración al principio del reformatio imperio, ¿no? Yo no puedo, porque reclamo, estar en una condición peor de la que antes de reclamar yo estaba. ¿Ok? Muy bien, estimados amigos, espero haberlos ayudado. Recuerden que si hacen un pago parcial de la gradualidad, este no se pierde, este es tomado como un pago a cuenta de la multa que tendría que determinarse en el siguiente tramo. Que si ya pierdo 95%, voy al siguiente tramo que sería 60%. Porque el tramo de 70% solamente aplica cuando estoy inmerso en un procedimiento de fiscalización. Y dentro de ese procedimiento tengo unos criterios adicionales que me permitirían obtener una rebaja del 95% si pago todo el tributo, o 85% si es que someto al fraccionamiento la deuda determinada por el auditor y la misma es aprobada. Muchas gracias, estimados amigos. Los espero en un nuevo espacio de Tribuna Tributaria. Hasta luego.